A partir de este momento comienza Aquí se habla Legal Radio, esperando ayudar y asesorar a las personas que necesitan orientación en temas legales. Con ustedes, María Angélica Betancourt y Rafael Rodríguez. Buenos días amigos, hoy es jueves 31 de marzo de 2022. Bienvenidos al último episodio de la segunda temporada de Aquí se habla Legal Radio. Ya estamos en el séptimo mes desde que iniciamos esta aventura y con ella se nos va el primer trimestre del año. Qué rápido, ¿no? Qué rápido pasa el tiempo. Sin embargo, aquí estamos con una nueva edición, con nuevos casos insólitos, actualidad jurídica, entrevista legal, cuéntanos tu caso y mucho más. Sin duda, Mari, ya han pasado más de 2 años del inicio de la pandemia, pero siendo el día de hoy las 11:05 de la mañana, sean todos bienvenidos al último programa de esta temporada. Gracias por acompañarnos, recordando siempre, y honor a quien honor merece, Mari, porque nos toca destacar el maravilloso trabajo que desde el equipo de Radio Comunidad realizan desde los controles, Rafael Cedeño, en la edición y montaje, Raúl Sánchez, en las redes sociales, Gloria Nieto, en la coordinación de Radio Comunidad, Norángel Liscano, en la dirección general, Elías Santana, como productor de este espacio, @GaboRock701, quien les habla, María Angélica Betancourt, y Rafael Rodríguez. Este programa es realizado con la colaboración de los siguientes anunciantes. Gracias a nuestros queridos amigos de Super Junín, Super Victoria, Super Chai, Super Panteón. Síguelos y aprovecha la oferta y revisa su cuenta en Instagram como @supervictoria. @vidafelicitas_store. Siempre tienen algo para ti y para esa persona especial. Síguelos. 2 tipos de producciones profesionales para realizar anuncios, póster, banner, vallas, vinilos a gran escala y mucho más. Síguelos para que veas los maravillosos trabajos que hacen en Instagram como @2tipopro. Confecciones Chavarri, gente buena y comprometida en la elaboración de camisas, bordados, uniformes y mucho más. Síguelos en @Confecciones Chavarri. Holidays Creativos tienen muchas opciones para personalizar tus ideas a través de diversos materiales como vasos, franelas y más. Síguelos como @Holidays Creativos. Automatic BE, todo en sellos automáticos, distribuidores oficiales de la marca Automatic para Venezuela. Si desea más información puede escribirle a través de @Automatic BE en Instagram. Rafa, querida audiencia que nos escucha, como siempre, muy buenos días. Hoy tenemos un programa súper importante para el gremio de los abogados y esperamos que sean muchos los seguidores que se unan a esta movida de cultura jurídica. Saludos a la audiencia que nos escucha por la web y por la aplicación en sus celulares de Radio Comunidad. Estamos muy contentos de poder hoy estar con ustedes para poder seguir hablando sobre diversos tópicos, como siempre decimos, que atañen a nuestra vida cotidiana. El episodio de hoy viene cargado de mucha información, como siempre, pero sobre todo va dirigido a aquellos que les gusta vivir el derecho sin necesidad de ser abogados. Estamos felices de encontrarnos en los micrófonos de radiocomunidad.com, como siempre gracias a todos los que hacen posible que sigamos aquí hoy. Es un gusto poder llevarles la mejor información, pero sobre todo lo que más nos gusta es resolver las dudas e inquietudes de nuestros oyentes. Contentos de seguir trayéndoles lo último en cuanto a derecho se refiere, recordando que la semana pasada tuvimos una entrevista fabulosa con la doctora Laura Lousa de Acceso a la Justicia, donde tratamos todo lo referente a la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Si no lo pudieron revisar, les recomendamos o lo invitamos a escuchar el programa en el canal de YouTube o en el Instagram, en la parte de lo que sería IGTV, de nuestra cuenta, y es sin desperdicio, la van a disfrutar mucho. Sí, Rafa, quería darle las gracias a Holidays Creativos, Automatic BE, a Fundem, Viva Felicitas y todos los que han permitido realizar nuestros concursos para que nuestros queridos seguidores puedan participar y llevarse sus lindos premios. Queremos agradecer sobre todo al doctor José Gregorio Macía Cham, quien es el presidente y coordinador académico de Fundem, con quien hemos tratado todo el tema del e-learning para abogados, quien nos obsequió en el último concurso para el seminario de coaching para abogados que termina esta semana. Y ya nos estamos preparando, Mari, para el concurso del mes de abril. Hay varios patrocinantes, varios amigos, colaboradores que desean que anunciemos su marca con nosotros y que además sea el ganador también del mes de abril que pueda llevarse estos obsequios. Para nosotros es un gran gusto darles a conocer que llenamos nuestros 2 grupos de WhatsApp que habilitamos para el foro chat gratuito de Aquí se habla legal sobre el bullying y la responsabilidad penal de los adolescentes, justamente teniendo como ponente a la doctora Carmen Limón. Eso es increíble, Mari. En 30 minutos llenamos el primero de los grupos y en solo 3 días el otro. Así que bueno, más de 500 personas podrán acceder a esta información y mucho más de cultura jurídica ciudadana que siempre estamos repartiendo y estamos invitando por allí.
Ya ven, como siempre, esta semana Mari vino cargada de demasiada información, nuevamente temas de tendencia en redes, unos cuantos juicios anticipados, algunas ilegalidades muy claras. Y aquí, bueno, entre la cachetada de Will Smith y el acto aislado, porque creo que fue un hecho aislado y hay que ser responsable para decirlo, lo que ocurrió en el concierto de Morat el pasado fin de semana, se nos está yendo la vida. Pareciera que la gente usa la violencia para todo, ¿no? Sin contar, Mari, que esta semana también entró en vigencia el impuesto para las redes de transacciones financieras tratadas en divisas. Sobre todo el caso de Arturo, que viste que no puede cobrar ningún tipo de divisas en este momento porque no saben cómo hacerlo. Así como lo dicen en el comunicado. No, y no solamente eso, Rafa. A mí el caso que más me gustó fue cuando los jugadores en redes resultaron siendo juzgados. Ese fue el caso, no voy a referirme a quién, pero ese fue sin duda alguna el caso que más me gustó. Y ¿sabes por qué me gustó mucho? Porque el ejemplo que debemos tomar es que los tribunales son quienes están listos para juzgar a las personas y no los juicios de redes. Claro, yo te entiendo. Mira, y cuéntame, ¿tú viste por fin la cachetada que le dieron al presentador de los Oscars, no? ¿Tú pudiste ver el video? Sí, vi todo, vi la reacción de ambas partes. ¿Qué piensas? Quiero escucharte, una señora tan mediadora, bueno, tan pacífica. La verdad que te voy a decir que la cara de ella a mí me dio mucha tristeza. Cuando vi cómo se sintió ofendida y sobre todo su cara, su sentimiento de tristeza, pude entender un poco lo que lo movilizó. Y finalmente a veces hay cosas de hombres que se resuelven entre hombres y no había otra forma de resolverla. Si tal vez le hubiese dicho él, mira, ¿por qué te metes con mi esposa de esa manera? O buscar otra vía, a lo mejor no hubiese sido algo, es como de naturaleza, no se justifica la violencia, pero hay veces donde hay que alinearle los chakras a la gente. No sé cómo decirlo. Lo bonito de esto es que Will Smith sacó también posteriormente en su red social un comunicado donde pedía disculpas formales y le explicó a la audiencia que eso no es la forma de resolver el asunto. Pues al final yo creo que hay demasiadas maneras de hacerlo y es bastante incómodo. Que bueno, que acuérdate que los Oscars... Y justo el día que se ganaba su primer Oscar, ¿no? Además era la primera vez que se ganaba un Oscar. Además que la gente decía, bueno, después de eso, ¿cómo no se lo iba a ganar, no? La gente estaba como asustada, que esperaba puros cachetones a todo el mundo. Pero más allá de eso, más allá de la broma, esto era un horario que estaba a nivel mundial, había niños, jóvenes, el ejemplo que se estaba dando allí, y creo que él lo entendió por ahí, y la verdad es que, bueno, me parece que fue un acto valiente, y además que el presentador tampoco impuso los cargos contra él. Entonces creo que también allí hay como un mensaje muy claro, ¿no? Hay mucha reflexión que hay que dar, y creo que no hemos aprendido nada con Bueno, yo te digo, pero ¿quién le impone los cargos a quién sobre qué? O sea, eso fue violencia contra su esposa. O sea, realmente no, ella no está pasando por una situación agradable. Sí, es así. ¿Cómo se pudo haber sentido ella? Pero bueno. Bueno, Rafael, volviendo a la dinámica de nuestro programa, queremos agradecer a las personas que nos escriben a diario a través del WhatsApp para pedir apoyo y asesoría en sus casos. Hacemos todo lo posible para lograr contestar sus mensajes y lo que le podemos recomendar es que nos sigan escribiendo, que nosotros vamos contestando poco a poco. Así es, queremos recordar que está siempre activo el teléfono 0412-582-0292, donde podrán enviarnos un mensaje de voz y mucho más a través de WhatsApp. Gracias, como siempre, a nuestros fieles seguidores en Instagram, y para aquellos que aún no nos siguen, les recordamos nuestras cuentas. En Instagram es @aquisebra_legal y en Twitter @sebra_legal. Desde ya, activos para atenderlos y orientarlos en sus casos. Bueno, la actualidad legal de hoy viene con mucha información de interés. Por ahí dicen que Putin acabó con el COVID y Will Smith con la guerra. ¿Tú qué crees? Es verdad que lo vemos con puras noticias. De verdad que sí. O sea, aquí una prueba fácil de que la globalización nos tiene ya a todos agarrados al mismo punto. Pasa algo así y se olvida el tema anterior. Pero bueno, en fin, la entrevista legal de hoy, Mari, justamente va basado con un tema también que estuvo en tendencia. Recuerda que el fiscal general Tarek William Saab estuvo estableciendo o anunciando una propuesta de ley que se va a impulsar desde el Ministerio Público para la prevención de los niños y adolescentes con respecto al bullying y el acoso. Y bueno, será entonces como invitado especial el abogado Carlos Trapani de Secodap, quien obviamente aclarará todas estas dudas. Así que amigos, sin más preámbulos, Mari, ¿vamos con qué? Actualidad legal. Actualidad legal. Llamado a las clases presenciales después de 2 años por COVID-19. El pasado 24 de marzo, el presidente Nicolás Maduro anunció el regreso general a clases presenciales en todo el país, es decir, de lunes a viernes, a partir del pasado lunes 28 de marzo, después de 2 años de pandemia por COVID-19. En su locución, Maduro no especificó si se le exigirá a quienes hacen vida en las escuelas y universidades del país cumplir con las medidas de seguridad contra el COVID, que imaginamos que fue como que obvio. Sin embargo,
sí enfatizó en la vacunación como protección ante la enfermedad. En este nuevo año escolar, los colegios y universidades adaptaron sus horarios al plan o esquema 7+7 para prevenir el contagio de COVID-19, que constaba de una semana de actividades presenciales y una semana en casa. Este sistema fue flexibilizado a finales de 2021, cuando los centros educativos empezaron a recibir algunos días a la semana las horas correspondientes a las actividades escolares a los alumnos. Es verdad, sí hubo de todo en ese momento, ¿verdad? Como una gente que iba todos los días, otra gente que iba 2 días, otra gente que no iba nunca y así va. Sin embargo, dicho llamado fue cuestionado por grupos de docentes que insisten en que en el país, a pesar de las promesas gubernamentales de recuperar la infraestructura educativa y el reciente aumento salarial decretado por Maduro, no existen las condiciones para que todas las escuelas vuelvan a abrir. Veremos qué va a pasar. Siguiente noticia. Te cuento, Rafa, el cobro de impuestos por el pago con dólares en efectivos. En la Gaceta Oficial 42.339 del pasado jueves 17 de marzo, el Servicio Nacional Integrado de la Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, en una providencia estableció los parámetros para el cobro del impuesto a grandes transacciones financieras, el cual entró en vigencia este lunes 28 de marzo. Yo no entiendo, Mari, se fijan en ti, en hacerte la vida más difícil. Cuando ya te acostumbraste a una reconversión, te lanzan otro impuesto. Y lo cierto, Mari, es que en este caso nadie entiende, porque comprar algo sencillo en un mercado sencillo ya entra en este impuesto. Pero es así cuando el abogado José Javier García, socio de PwC Venezuela, recordó que la alícuota del impuesto a las grandes transacciones financieras quedó establecida en el artículo 24 de la ley, en un 2% para operaciones en moneda local y criptoactivos emitidos por el país y 4% para transacciones que involucren pago en moneda extranjera y criptomonedas diferentes a las emitidas por la República. El pago de dicho impuesto debe cobrarse el mismo día en que se verifique el hecho imponible, es decir, la compra con divisas o criptomoneda a un sujeto pasivo especial. Asimismo, el pago del impuesto ante el fisco deberá realizarse de manera quincenal. Los sujetos pasivos especiales deben declarar a través del portal fiscal y pagar en las oficinas receptoras de fondos nacionales. Qué complicado. Hablando de eso, el 31 de marzo vence la fecha para declarar y pagar el impuesto sobre la renta de las personas naturales y jurídicas. Así que bueno, esa página da para todo, vamos a ver. La exigencia para las facturas genera un problema operativo, especialmente cuando las ventas son a crédito, porque debido a la realidad del país, no hay forma de asegurar la moneda en la que será efectuado el pago. Así no considera cuesta arriba realizar los ajustes en los sistemas contables, administrativos y de facturación en tan solo 5 días hábiles. Y dígame la gente que te paga un poquito en dólares y un poquito en bolívares, más o menos. Pero bueno, siguiente, Mari. Claro. Una mujer de 78 años y un bebé de 6 meses de edad murieron mientras trataban de ingresar a Chile por una inhóspita frontera al norte con Bolivia, donde viven desde hace años una crisis migratoria y humanitaria sin parangón en los últimos años. Lo que hemos hablado en el programa. La mujer de nacionalidad venezolana falleció en la noche del sábado 26 de marzo mientras personal sanitario la atendía en una zona fronteriza de la comuna de Colchane, a casi 2.000 kilómetros al norte de la capital, luego de que sus familiares alertaron de que se encontraba mal. La segunda víctima fue un bebé, lamentablemente y doloroso, de 6 meses, de nacionalidad boliviana, quien falleció en otra zona de Colchane tras cruzar la frontera con su familia. Qué terrible. Los inclementes pasos altiplánicos siguen formando la principal ruta de ingreso irregular a Chile, que sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica pese a la pandemia y la crisis social de 2019. Durante 2022, o el año 2022, han muerto al menos 3 personas tratando de cruzar la frontera y más de una veintena desde que se inició el flujo masivo en febrero de 2021. Asimismo, Mari, en Chile hay 1.4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7% de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de los peruanos, haitianos y colombianos. Los enfrentamientos entre grupos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela han provocado un aumento dramático de la violencia en los primeros meses de este año 2022, forzando a miles de personas a huir de sus hogares. Señaló este lunes 28 un reporte de la organización humanitaria Human Rights Watch, HRW. Exacto, los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela, en algunos casos con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, dijo Tamara, directora en funciones para América del Hemisferio del Human Rights Watch.
Las autoridades colombianas deben doblar sus esfuerzos para proteger a la población y asistir a las personas desplazadas. La misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas, demandó Human Rights Watch. El Estado colombiano ha intentado disminuir el poder de los grupos armados en Arauca, principalmente enviando más militares a la zona, pero las operaciones militares, Mari, no han protegido suficientemente a la población de Arauca. Así que los esfuerzos para asistir a estas personas desplazadas han sido casi que insuficientes. Es por eso que la Human Rights Watch constató que cientos de desplazados no tienen suficiente acceso a alimentos, agua potable y servicios de salud, especialmente en Bichada. Muchos indígenas también, Mari, desplazados a Bichada desde Venezuela, viven a orillas del río Meta, fronterizo, en unos albergues improvisados. Terrible la situación de la frontera. Esto no mejora. Will Smith abofeteó a Chris Rock durante los premios Oscar. Bueno, ya habíamos conversado un poquito sobre esto, pero hay que decir que durante los premios Oscar emitidos el pasado domingo 27 de marzo, Will Smith golpeó a Chris Rock en la cara después que el comediante hiciera una broma pesada sobre la esposa del actor Jada Pinkett Smith, la cual sufre de alopecia y una infección que causa la pérdida excesiva de cabello. La broma de Rock fue en referencia justamente a la cabeza rapada de Pinkett Smith. El comentario fue como algo así como que no puede esperar la segunda parte de una película que se llamaba G. Jane 2, que es en referencia a una película que hizo Demi Moore, que interpretó un papel principal con la cabeza rapada. Smith primero se la vio riendo, subió al escenario y golpeó a Rock en el rostro antes de regresar a su asiento y gritar muchísimas cosas desde donde estaba allí y que puso en silencio todo el tema de la ceremonia de los Oscars, ¿no? Bueno, minutos después, Will Smith fue galardonado con el Oscar a Mejor Actor por su interpretación en King Richard. Durante su discurso, Smith, entre lágrimas, se disculpó con la academia. Asimismo, hizo mención de los malos tratos e irrespetos que deben aguantar las celebridades dentro de la industria. A pesar de todo, la policía de la ciudad, como dijimos al principio del programa, la ciudad de Los Ángeles informó que Chris Rock se negó a presentar cargos contra Smith por lo ocurrido. Pero Mario, yo no sabía, ¿sí fue el primer Oscar de Will Smith? Yo no sabía. Sí, bueno, eso lo leí. Ah, bueno, imagínate. No sé, hay que hablar con la red Gran Cine a ver si ellas saben más. Seguimos en el espectáculo y con hechos lamentables. Cuenta. Morat cierra segundo concierto en Caracas entre críticas y polémicas. El fin de semana pasado, Morat se presentó por primera vez en Caracas, hizo 2 shows con entradas agotadas, sábado y domingo. El primer día del concierto transcurrió con normalidad, el ambiente era festivo, buena organización, mientras que el segundo día se esperaba que transcurriera de igual forma o mejor, y ocurrió un incidente que marcó el final de la jornada, donde alguien alguien llevó un arma al lugar del evento. Antes de bajar del escenario, Martín Vargas, baterista de la agrupación, lanzó su baqueta al público hacia donde estaba una ciudad que se llamaba Victoria. Y al caer inmediatamente comenzó un forcejeo entre los presentes por el instrumento. Suéltalo, no vale la pena, le dijo la amiga de Victoria a su novio al ver que una de las personas, específicamente una mujer, había sacado efectivamente esa arma. Durante el primer día de concierto, el sábado 26 de marzo, el personal de seguridad parecía estar atento a cada objeto que encontraban en los bolsos. Devolvían a las personas que llevaban consigo frascos con alcohol, botellas de agua. Aquellos que no quisieron devolverse podían dejar los objetos en una bolsa negra antes de ingresar. Sí, eso es terrible. Los conciertos es igual, casi que hasta los power banks los tenían que botar, Margarita, imagínate tú. Acted Live, ¿sí? Que es la producción, sí, claro, eso es un objeto pulso penetrante o un objeto contundente y bueno, adiós, y lo deja ahí no para dónde agarrar. Esa bolsa negra que la agarre, mija, se hace millonario. Pero bueno, Acted Live, que es la productora del concierto. ¿Y por qué no me avisaste para ir a buscar la bolsa? Porque alguien seguramente ya tiene dueño. Pero la productora del concierto emitió un comunicado lamentando lo sucedido durante el segundo día de concierto y condenando cualquier tipo de violencia. Esto es la más cumbre del asunto, porque Victoria aseguró que se comunicaron con ella para hacer saber que están haciendo cargo de la situación. Y la verdad es que, bueno, más allá de ser responsable, creo que más allá que denunciar es hacerse responsable y tomar los correctivos, ¿no? Algo similar, Mari, pasó en Greenwich de Altamira con unos policías que fueron detenidos y que los videos circularon por allí. Y la verdad es que pareciera, sin duda alguna, que la pandemia no nos ha dejado nada. No, nos ha dejado mucho, lo que estábamos era desacostumbrados a estos malos comportamientos, porque, bueno, antes tú dices, bueno, esas cosas pueden pasar, pero pasaban muchas cosas. Ahora esto es como un pueblo donde todo es estruendoso.
Bueno amigos, hemos llegado a la primera mitad del programa del día de hoy, por ello vamos con nuestro jueves de té musical. Como siempre, igual regresamos en un ratito para la entrevista legal, que está súper interesante con el doctor Carlos Trapani para hablar un poco más de el bullying y el acoso escolar. Él pertenece a SECODAP y les recomendamos no se pierdan esta entrevista. Sin duda alguna. En este caso, Mario, hoy en nuestro jueves de TVT musical, recordemos que es 31 de marzo y se celebra la fundación de la ciudad de San Cristóbal, que fue en el año 1561. Por eso vamos a escuchar una nueva versión de la canción San Cristóbal Andina, que es realizada por John Rangel, donde recuerda lo hermoso de la ciudad, de la cordialidad, su feria, su comida y su gente. Un encanto San Cristóbal, sin duda. La compartimos con ustedes. Vamos a una pausa musical, identificamos la planta y volvemos más con la entrevista legal, porque esto es, Mari. Aquí se habla Legal Radio. Ya volvemos. 1, 2, 3, ¡hey! Vamos, vamos, ya está. Con alegría, con alegría. Dale, vamos allá. Toma, toma, ya está.
Aquí se habla Legal Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos. La Red Venezolana de Seguridad Vial y la Fundación Seguros Caracas te invitan a escuchar todos los jueves a las 6 de la tarde Seguridad y Educación Vial, un programa especializado en movilidad segura, con Iván Lesque, Carlos Ullúa y Gabriel Murphy, por radiocomunidad.com. Ahora la diáspora toma la palabra. Venezolanos siempre. La voz y señal de los venezolanos en el mundo. Entrevistas, reportes y más. Venezolanos siempre. Conducido por Luisa Torrealba. Todos los martes a las 12 del mediodía. Por radiocomunidad.com. Ya estamos de vuelta con Aquí se habla Legal Radio. Entrevista legal. Seguimos, amigos, con más de Aquí se habla Legal Radio y nos toca iniciar en esta sección la entrevista legal de nuestro episodio del día de hoy, y para hablar un tema de bastante importancia como ha sido el bullying, el acoso escolar y la responsabilidad penal de los niños y adolescentes, justamente como ha sido el foro del día de ayer, el foro chat gratuito que hicimos con la doctora Carmen Di Muro. Asimismo, hemos encontrado en las redes que el fiscal general, y ya en pronunciamientos públicos, en este caso en nombre del Ministerio Público, ha difundido la intención de realizar una propuesta de ley que regule este aspecto, buscando claramente un castigo para los responsables y para las instancias que, conociendo los sucesos, no actúen o no sean efectivos al momento de poder erradicar estas situaciones. Por ello, desde el equipo de Aquí se habla Legal hemos querido buscar una voz experta, y no es más que Carlos Trapani, quien es abogado y coordinador general de SECODAP, y creemos que es muy importante que sepan que la trayectoria de Carlos es por años en la defensa, en el caso de los derechos humanos y los niños y adolescentes. Carlos es abogado de la Universidad Santa María, tiene un diplomado de estudios avanzados en derechos humanos, en mención acceso a la justicia, de la Universidad Católica Andrés Bello, un diplomado en participación social, diplomados en infancia y adolescencia, en este caso de la OEA, especialización en Derecho Internacional Económico e Integración, es profesor de posgrado en Derecho de Familia y del Niño en la UCAP, es coordinador académico del Diplomado de Prevención de Violencia Escolar, tiene bastante experiencia también como docente en la escuela de doctor Celedón Castrillo en El Salvador, y bueno, ha realizado más de 15 publicaciones y creo que es una cara bien visible con el tema de los niños y adolescentes, en este caso en Venezuela, desde su tribuna que es SECODAP. Así que bueno, Carlos, bienvenido aquí a Legal Radio. Vale, un gusto saludarte y gracias por la invitación. Bueno, Carlos, vamos a comenzar. Hay una creencia de que el bullying siempre ha existido. Y yo quisiera preguntarte qué opinión te genera esto y por qué hoy cobra tanta importancia. Fíjate, situaciones de acoso escolar no es una realidad nueva. Muy probablemente tú, yo, cuando éramos niños, fuimos víctimas de acoso o fuimos acosadores. El problema del acoso escolar, bueno, que tenemos que reconocerlo, que es una forma de violencia. Incluso eso hay que luchar contra cultura, porque en nuestra cultura el chalequeo, la broma, forma parte de esta idiosincrasia. Pero ¿qué pasa? Una cosa es reírme con los demás y otra cosa reírme a costa de los demás. Si cuando esa burla, esa aproximación hace daño, evidentemente eso constituye un hecho de violencia que tiene que ser rechazado, condenado y sobre todo erradicado. Hay que entender que el acoso escolar, de acuerdo a nuestra literatura, tiene unas características, es una acción intencional, es una acción violenta intencional que es repetida en el tiempo, responde a una asimetría de poder donde hay un agresor y hay una víctima, ¿no? Y eso ocurre entre estudiantes, entre pares en el ámbito escolar. ¿Cuál ha sido el problema en los últimos tiempos? Bueno, mayor severidad en los casos y hemos visto una relación entre algunos niños que son víctimas de acoso que, bueno, tienen algún tipo de ideación suicida o incluso otros han materializado algún suicidio. Eso no quiere decir, bueno, que toda víctima de acoso se suicida, pero, bueno, sí hay una relación entre alteración del estado de ánimo, acoso escolar y, bueno, y afecciones a la salud mental de los niños. Hablando de ese punto, siempre nos preguntamos nosotros, ¿dónde está previsto en la actualidad el tema del acoso? Fíjate, legalmente no hay un artículo que te define el acoso. No hay ni en la LOGNA, ni en el Código Penal, ni en ninguna otra ley, un artículo que te defina el acoso en los términos que acabo de explicar, sobre todo el acoso que se materializa en el ámbito escolar. La Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia sí te consagra el delito de acoso u hostigamiento hacia la mujer.
Pero como hemos insistido en SECODAP, el acoso escolar tiene otras características y no tenemos en la ley un artículo que lo tipifique, que establezca las obligaciones para los docentes, para la familia, para el niño. Entonces, ahí hay un vacío que no está desarrollado. ¿Eso significa que haya desprotección hoy? No, porque evidentemente el acoso representa una amenaza y una vulneración al derecho a la integridad personal, a la integridad psicológica, puede amenazar otros derechos vinculados a la educación, a la posibilidad de jugar. Entonces, hay un entramado de derechos que se lesionan a partir de una situación de acoso. ¿Qué rescatamos? Bueno, que una iniciativa legislativa, administrativa, de política pública, que enfrente una problemática que es real, que me afecta a ti, me afecta a mí, que afecta a los niños de nuestro entorno, bueno, creo que vale la pena participar y que haya el mayor consenso y la mayor disposición de adoptar las mejores medidas, bueno, para que los niños estén protegidos y que la escuela sea un ambiente afectivo, formativo y protector. Tú sabes, Carlos, que hay un aspecto que tú has nombrado para poder como definir entre lo que sería cualquier otra acción con el acoso, y es el aspecto sistemático. Es fácil poder encontrar que eso es sistemático, y también es fácil cuando de repente no es una persona que agrede, cuando son varios, cuando es un grupo, en el caso de los colegios. O sea, ¿cómo entenderlo en la práctica? Fíjate, voy a poner un ejemplo. Estamos en el parque, en el patio, en el recreo, y tú vienes y me tropiezas y nos golpeamos. Y fue un hecho aislado, eso no es acoso. Pero si tú todos los días, en la salida, en la entrada, en los cambios de hora, me amenazas, me intimidas, me hostigas, me agredes, y eso es todos los días, todos los días, todos los días, hay una intención premeditada de hacerme sentir mal como víctima, ahí se materializa el acoso. Lo que es importante es que en los centros educativos no normalizarlo. Y creo que ese es el problema, o decir, no, eso son cosas de muchachos, que los muchachos resuelven, ellos tienen que aprender a resolver sus problemas. Eso no es así, porque llega un punto donde la víctima está en tal posición de minusvalía que, bueno, que no tiene los recursos ni el acompañamiento para hacerle frente a esa situación. Ahora, hablaste de otro actor importante que son las escuelas y los planteles educativos. Históricamente se ha entendido que los manuales educativos son los que resolverían estos problemas de conducta. Te pregunto algo, en este momento donde nos encontramos, ¿el sistema de protección actual y los instrumentos que tenemos actual resuelven los problemas de acoso escolar en Venezuela? No, fíjate, tenemos un problema normativo importante y aquí quiero nombrar 4 normas que gravitan alrededor de la dinámica escolar. Primero, la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño es un tratado internacional, fue el origen del enfoque basado en los derechos de los niños, donde se reconoce que los niños son sujetos de derecho y que el Estado es el garante y un conjunto de derechos. Fíjate, en ese tratado internacional que se aprueba en Naciones Unidas y que Venezuela ratifica en el año 89, dice que la disciplina escolar tiene que ser administrada de forma acorde a los derechos de los niños y basada en la dignidad que ellos tienen como personas. Bueno, uno se preguntará, bueno, ¿por qué Naciones Unidas se mete en algo tan doméstico como es la disciplina escolar? Porque en aras de la disciplina se cometieron muchos excesos y violaciones a los derechos de los niños. Y tenemos que entender que un colegio, aun siendo privado, ejerce una función pública. Y en el caso de la educación oficial, es el Estado el garante que esa dinámica sea libre de violencia. Entonces, a partir de esa norma y de ese tratado internacional, la LOGNA en el artículo 57 dice, ok, entonces la disciplina escolar tiene que ser administrada conforme a los derechos, deberes y garantías de los niños. Y establece unas condiciones. Es decir, la LOGNA desarrolla, bueno, cuando una disciplina escolar tiene que ser administrada de forma acorde a los derechos y coloca en orden. Debe haber un reglamento de disciplina escolar que tipifique las conductas, establezca sanciones y fije los procedimientos. Los niños tienen que ser informados oportunamente de estos reglamentos. Antes de imponer cualquier sanción, ellos tienen derecho a la defensa, a opinar, incluso a recurrir ante una autoridad superior imparcial una sanción impuesta, que está prohibido las sanciones colectivas y las sanciones corporales, y no se puede sancionar por causa de embarazo a una niña o un adolescente. Hasta ahí la LOGNA es específica, pero hay un párrafo en ese mismo artículo 57 que te dice que las sanciones de retiro y expulsión solo se aplican por causas establecidas en la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber una ley, es decir, un cuerpo normativo emanado por la Asamblea Nacional como órgano legislador que tipifique las conductas y diga cuáles se sancionan con retiro y cuáles se sancionan con expulsión. Hasta ahí estamos bien. ¿Cuál es el problema? La Ley Orgánica de Educación que se promulga el 15 de agosto del año 2009 es una ley marco, es una ley general. Esa ley deroga la Ley Orgánica de Educación de 1980, que esa ley del 80 sí establecía sanciones.
en los famosos artículos 124 y 125. ¿Cuáles eran las sanciones del artículo de la ley de 1980? Bueno, alteración del orden de la dinámica escolar, alteración del orden durante una evaluación que comprometa su eficacia y su eficiencia, destrucción de mobiliario escolar, vía de hecho de palabras contra cualquier miembro de la comunidad educativa o reincidencia en alguna de estas causas. En esos supuestos, desde el año 80 se establecía la sanción de retiro y expulsión. ¿Qué pasa con la Ley Orgánica de Educación del año 2009? Que no establece sanciones. De hecho, te dice que el funcionamiento del subsistema de educación básica se desarrolla por ley especial que no existe, hay una mora legislativa. Conclusión, jurídicamente hablando, al día de hoy, a esta hora, los niños no pueden suspenderse ni retirarse. Y no hay ninguna regulación con respecto a la disciplina escolar. ¿Qué es lo que sí hizo la Ley Orgánica de Educación del año 2009? En la disposición transitoria, punto 10, dice que en aquellas faltas de disciplina se deben aplicar mecanismos alternos de resolución de conflictos, propios de la conciliación o mediación. Entonces, la ley del 2009 dio por sentado que las escuelas saben aplicar estos procedimientos y no necesariamente eso es así. Entonces, tenemos un vacío. Bueno, y fíjate que desde el año 80, o sea, tenemos casi 40 años con el chip de que frente a un incidente al niño hay que expulsarlo. Y frente a una familia donde su hijo es víctima de acoso, bueno, probablemente sea la sanción que ellos están esperando, la respuesta que están esperando desde el centro educativo. ¿Qué hemos aprendido en SECODA? Que no necesariamente la expulsión es la mejor solución, porque la expulsión te ataca a la consecuencia, pero no necesariamente la causa que genera el acoso. Y muy probablemente ese niño agresor fue un niño víctima. Entonces, ¿qué es lo que hemos recomendado? La aplicación de medidas. El reto es, ¿qué medidas? Entonces hemos visto cosas tan locas, por ejemplo, que colegios copian las sanciones del sistema penal de adolescentes y eso no aplica. O hay nuestras medidas que nosotros consideramos las más idóneas, depende del caso en particular y eso puede ir desde el acompañamiento terapéutico, desde el acompañamiento psicosocial, la atención médica, incluir al niño en algún tipo de programa de formación, trabajar con la familia. Y en aquellos casos donde a partir del acoso se materializa un hecho punible, bueno, ahí tienes todo un sistema penal de responsabilidad para adolescentes mayores de 14 años. ¿Qué pasa si un niño menor de 12 años o un adolescente de 12 o 13 años te comete un delito en el marco del acoso? Bueno, lo remites al sistema de protección. O sea, no es que hay desprotección, sino que tenemos un sistema jurídico con ambigüedades, con imprecisiones, con lagunas, y por otro lado, los colegios no tienen un sistema de acompañamiento que les permita, bueno, dar unas respuestas adecuadas. Entonces, por eso cuando el fiscal dice que aquellos centros educativos que no tienen acciones pertinentes serán sancionados, hay que verlo en dos sentidos. Primero, cuando algunas escuelas contactan el sistema de protección no da respuesta. Y algunas escuelas que tienen casos de acoso no los reportan o hacen caso omiso o minimizan el incidente. Entonces, fíjate la complejidad que tiene el tema del acoso escolar y eso requiere el amplio consenso y la amplia discusión de múltiples actores sociales para que ese proyecto de ley se refleje en la realidad de los centros educativos, tomando en cuenta también que los centros educativos no tienen una realidad homogénea. Hay colegios grandes, colegios chiquitos, colegios en zonas urbanas, colegios en zonas rurales, colegios con equipos especiales de orientación, tenemos colegios que ni siquiera psicólogos tienen. Entonces, no hay una realidad homogénea. Y otro aporte que tiene que establecerse en la ley es una ruta. ¿Cómo lo aplicamos la intervención en casos de acoso escolar? Desde SECODAP nosotros partimos que debe haber un proceso en fase, debe haber al menos 6 fases. Una fase de reporte, que puede reportar cualquier persona, incluso el propio niño, pero en el caso que un docente tenga conocimiento de acoso, el reporte tiene que ser obligatorio. Una vez que yo hago mi reporte, tiene que ser una fase de documentación. ¿Eso qué implica? Verificar el hecho. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde ocurrió? Entrevistas por separado al agresor, a la víctima, a testigos, espectadores, al docente y analizar antecedentes. Ningún hecho de violencia es aislado, siempre tiene algún tipo de antecedente. Una vez que yo hago la documentación y el registro a través de actas, bueno, es que yo puedo pasar a una fase de implementación. ¿Qué es lo que te dice la Ley Orgánica de Educación? Bueno, acude a la conciliación o mediación. Bueno, ¿es conciliar o es mediar? Yo siempre recomiendo a los colegios que utilicen el mecanismo que mejor hagan. Pero desde mi punto de vista, creo que la conciliación es mucho más pedagógica y le permite a un tercero presentar ofertas de solución a dos estudiantes en conflicto. Entonces, una vez yo concilio, puede haber acuerdos totales o parciales, eso se traduce en un acta y hasta ahí generalmente llega el proceso.
Ahora, pero un acuerdo conciliatorio me indica qué debo hacer. Nosotros recomendamos que haya además un plan de acción. ¿Qué implica el plan de acción? El cómo voy a hacer el acuerdo y quién va a participar. Después de esta fase, bueno, ¿qué se puede hacer? Se viene la discusión de las famosas medidas pedagógicas. Yo he tenido casos tan absurdos donde frente a un incidente hay que hacer una cartelera, o frente a un incidente de violencia hay que hacer labor social, donde estás criminalizando la acción social y estás transmitiendo que lo social es un castigo. ¿Qué medidas pueden haber? Mira, medidas de acompañamiento psicosocial, terapéutico, orientación en normas de comportamiento, puede haber inclusión del niño en un programa de formación, trabajar con la familia. O sea, cada caso va a imponer las propias características desde el punto de vista educativo, ¿qué se puede hacer? Después puede haber una derivación al sistema de protección. ¿Cuándo yo derivo un caso? Bueno, cuando hay violación de los derechos de los niños, donde no es posible conciliar, cuando se materializa un hecho punible, o bien cuando las estrategias que yo implemento en el colegio, bueno, resultan insuficientes, o cuando corre en riesgo la integridad y la seguridad de la víctima. Entonces, en esos casos, yo requiero de un tercero con mayor músculo que permita hacer una intervención en la escuela. Después debe haber una fase de seguimiento, de verificación de los acuerdos y, evidentemente, de cierre. Entonces, te acabo de explicar la ruta individual, pero en paralelo debe haber una intervención colectiva o grupal. No se trata que el caso individual se exponga públicamente, sino a partir de un incidente individual yo puedo problematizar sobre el hecho violento y en función a eso generar un espacio de reflexión, de problematización, de información, de sensibilización, porque son acciones que son complementarias desde lo individual, pero también desde lo colectivo. Entonces, fíjate toda la complejidad. Entonces, una ley tiene que reflejar eso y la ley no puede ser un refrito de lo que la LOGNA ya dice, porque para eso está la LOGNA. Entonces, bueno, son como algunas consideraciones que hay que tener en cuenta. No, está buenísimo porque además creo que fue perfecto todo el proceso desde la vista del colegio cuando es conocedor de una causa o una denuncia de un estudiante, cómo actuar. Y ya te ibas a meter en la ley y eso quiero dejarlo como para los últimos minutos porque al final estaríamos hablando de algo que no sabemos cómo va a ser, aunque podemos vislumbrar como abogados cómo pudiera ser el asunto. Pero ¿qué pasa ahora con los papás? Es decir, si yo tengo un caso, porque ya explicaste bien cómo se hace el colegio, y estoy de acuerdo contigo, cuándo son los mecanismos de conciliación y mediación, estamos muy claros que el que pueda mejor manejar. Pero los papás, en este caso que estén viviendo la situación con su hijo, ven que el colegio no actúa. ¿Qué pasa si el papá, o sea, cómo lo debe hacer para actuar de manera privada? ¿Y qué pasa si el colegio actuando y no teniendo respuesta de los órganos del sistema de protección que ya han de alguna forma activado? ¿Cómo actúa el papá para reforzar este tema? Mira, yo creo que siempre primero hay que apostar a la prevención. Y tú como abogado sabes que el mejor caso es el que no se hace. Yo creo que en la medida que apostamos a la prevención y minimizamos los factores de riesgo, bueno, ayudamos a crear un clima escolar saludable para los niños. Esa es como la primera reflexión. Ahora, si ocurre el caso y nuestra primera indicación a la familia es que agotar los canales internos de la institución, ya sea con su profesor guía, con el coordinador del nivel o con la directiva. Entonces pueden pasar varios supuestos, que el colegio dé una respuesta oportuna y adecuada, puede ocurrir, bueno, que el colegio adopte unas medidas que sean inadecuadas, o bien, bueno, puede no hacer nada. Entonces, frente a eso, bueno, se abre el paraguas del sistema de protección. Y el sistema de protección, bueno, pues tenemos la instancia que sea más cercana, sea consejos de protección o defensorías del niño. Ahora, hay una debilidad institucional que todos los que han tocado el sistema lo saben, que bueno, no necesariamente la respuesta es la más rápida y con la mayor calidad posible, pero son las instancias que tenemos que acudir y hay que acudir de forma empoderada. Que hemos insistido mucho, creerle al niño, tratar de mantener la rutina y la cotidianidad en la medida que sea posible, decirle que todo lo que harán será para protegerlo, que está bien que le reportara a un adulto, que nada de lo que ocurrido fue su responsabilidad y buscar algún tipo de acompañamiento terapéutico. ¿Qué es lo que no debe hacer el colegio? Ocultar la información a la familia. El colegio no debe minimizar los hechos, no debe dar respuestas tardías, no debe evitar a todo momento un careo entre agresor y víctima, y sobre todo hemos visto que no se le puede prohibir a una familia denunciar. Hemos visto centros educativos que en actas imponen obligaciones a la familia a no hacer la denuncia, y la denuncia es un derecho que tiene todo ciudadano, incluso los niños. Entonces, si una familia considera que la respuesta fue insuficiente, bueno, está en todo su derecho de hacer valer sus derechos frente al sistema de protección. No, válido. Y de verdad que estoy súper orgulloso, además de ver todo esto de este nivel que espero que de verdad muchísima gente lo pueda escuchar. Voy a entrar en los últimos minutos de la entrevista, Carlos, en esta propuesta.
Lo que hemos sabido es lo mismo que has visto, un fiscal indicando que esto se va a hacer coercitivo y van a buscar los culpables en primaria, secundaria y hasta en las universidades. Entonces es como un tema que empiezas a mezclar los adultos con los adolescentes, con los niños, cuando es completamente distinto. Pero más allá de esto, ¿qué opinión te merece lo que has podido saber de lo que quiere pasar? A ver, yo creo que la ley, el proyecto tiene que conocerse y discutirse ampliamente. Y creo que es importante escuchar las voces de los docentes, las voces de las academias, las voces de los gremios, las voces del sistema de protección. Yo creo que en la medida que se discute y se analice en colectivo, creo que el resultado puede ser mucho más provechoso para los niños. Un enfoque exclusivamente punitivo no implica comprender la magnitud del alcance del acoso escolar. Pero también entendemos a las víctimas, ¿no? Donde a un niño lo agreden, lo acosan, lo hostigan, lo minimizan, que causa un daño terrible. Y también esas familias merecen respuesta y merecen justicia. El tema es pensar cómo hacemos la justicia, entendiendo, bueno, las particularidades de la niñez y la adolescencia, entendiendo el tema educativo, entendiendo que es una violencia en escalada, entendiendo que puede haber unas implicaciones penales dependiendo del tipo de violencia. Entonces son todos estos factores que hay que analizar, ¿no? Una correcta articulación entre los colegios y el sistema de protección, que haya campañas de sensibilización, que siempre hemos insistido que la convivencia escolar sea una que se transversalice en el pensum y en la gestión escolar. No se trata que sea de un docente la iniciativa o de un orientador que esté sensibilizado, sino que sea una línea estratégica, como se enseña matemática, física, química, que se enseña a convivir y entender que en una escuela podemos ser distintos, que el conflicto es natural, pero lo que yo no puedo utilizar es la violencia para dirimir el conflicto. Y al final, fíjate que el acoso es una expresión de una profunda intolerancia a lo que es diferente y responde a una simetría de poder. Entonces, desde lo pedagógico, ¿cómo convertimos un conflicto en un momento educable? No, increíble. A ver, yo quisiera saber nada más así como que, ¿has tenido oportunidad de saber más o menos el contenido de la ley o estás al igual que todos teniendo conocimiento de que hay una propuesta que puede ser mañana, en 10 meses, en un año? O sea, no sabemos qué tan adelantado no, bueno, está esto. ha habido declaraciones, son las declaraciones, hemos fijado una posición, sobre todo que el comunicado que hemos publicado se unen unas palabras de orientación, no solo para los ciudadanos, sino también para las autoridades. SECODA tiene 37 años de trabajo en el tema de niñez y adolescencia, y de los casi los 37 hemos trabajado en prevención del acoso escolar y prevención de la violencia en el ámbito de las escuelas. Entonces, creo que en función a la experiencia y a todas las vivencias que hemos tenido y a la documentación que hemos logrado construir en tantos años, bueno, creo que hay una hoja de ruta que tenemos medianamente clara de cómo se tiene que construir. Que sea la única ruta, no, eso forma parte del debate y de la discusión. O sea, para finalizar este punto de la entrevista, ¿sí consideras que estaría bien que Venezuela trabaje bajo un prospecto de ley que pueda darle marco normativo a todo esto? Lo que habría es que tener claridad de que esto tenga el fin verdadero. Pudiese tener un marco normativo por la complejidad y la necesaria articulación, ¿no? O probablemente un instrumento de menos rango que una ley, bueno, la implementación puede jugarse ya la flexibilidad. Yo creo que tener una ley que complemente y sobre todo, insisto mucho en darle coherencia al corpus juris en educación en Venezuela, que ahorita tenemos como una esquizofrenia, porque está vigente la ley de educación del año 2009, pero aplicamos transitoriamente la del 80, que está derogada, en tanto y en cuanto no contradiga la del 2009. Entonces tenemos un pasticho que eso genera desinformación y desorientación en las escuelas. Y sobre todo tenemos que romper ese chip que tenemos 40 años entendiéndolo, que frente a un conflicto la solución es expulsar a un niño de la escuela. A nivel regional, en tus investigaciones, Carlos, ¿existe algo similar? En Perú tiene una ley de prevención del acoso escolar, pero fíjate que la ley del Perú tiene un carácter eminentemente preventivo y obligan a los colegios a tener psicólogos y equipos preparados para hacerle frente. Probablemente también sea una ley insuficiente, bueno, porque bueno, hay un impacto presupuestario, donde no necesariamente las escuelas tienen los recursos para poder asumir esas responsabilidades, no hay hojas de atención. Europa tiene algunos manuales elaborados desde los propios ministerios de educación para orientar los procesos. Entonces, tampoco es que estamos en cero en América Latina y en Europa, pero sí hay que adaptarlo a las particulares del contexto venezolano.
Bueno, Carlos, por nuestra parte hemos terminado la parte de la entrevista como tal, pero bueno, recuerda que el programa es escuchado por estudiantes, por profesores, por gremio, por gente que es apasionante del derecho y quisieran a veces conocer un poco más de la parte humana de Carlos. Y te voy a preguntar varias cosas que hemos llamado acá preguntas rápidas, respuestas cortas. Y te preguntaría en primer lugar, ¿cuál es tu día y mes de cumpleaños? Si quieres no dar el año, pero ¿cuándo es tu día y mes de cumpleaños? No, 16 de junio de 1980. Llevo mis Eres, años con orgullo. bueno, eres Géminis, te pregunto, ¿crees en los signos zodiacales? ¿Crees en eso? Creo que hay un universo que también nos inspira y guía nuestros pasos. No es determinante ni es una conclusión de lo que dicen los astros, pero bueno, nos ayudan a veces a entretenernos. Cuéntame cuál es tu música favorita o qué estilo de música escuchas con más frecuencia. Oye, yo tengo una dificultad que a mí se me olvidan los nombres de las canciones, los géneros, los actores. Yo siempre digo que me gusta la música pachangosa de las bodas, la que se ponía antes cuando íbamos a bodas, pues ya nadie se está casando, como en esa época que yo iba, yo las disfrutaba mucho de esas bodas, donde habían centros de mesa y habían pequeños. Pero No te eso los ya, llevabas, no te llevabas el no, centro de mesa. no, mi mamá se peleaba por los centros de mesa, que después era puro cachivache que se arrumaban en la casa. Cuéntame cuál es tu comida favorita, que podías comer De todos los días. la pizza, ¿no? Y Siendo consecuente con mis orígenes. exactamente, y cuéntame una cosa, y eso en las bodas, ¿cuál es tu trago favorito cuando vas a tomarte algo que prefieres tomar? El vino, el vino, en cualquier presentación. ¿Cuál es el último libro, o más allá del último libro que has leído, cuál es tu libro de cabecera que tú dices a alguien, este lo recomiendo en todos los años que vayan pasando? Fíjate, yo fui scout toda mi vida, de hecho, todavía sigo siendo scout, y hay un libro que se llama Escultismo para Muchachos, que hizo Baden-Powell, que fue el fundador del movimiento scout, y creo que es un libro que da muchas pistas para entender, bueno, la dinámica de los niños, La y da agenda muchas la enseñanzas lleva, sobre el rol del adulto. exactamente, y si más si son escados con las ayudas que tienen que realizar. Pero te pregunto algo, ¿la agenda la llevas escrita, como la vieja guardia, como nosotros, o la llevas mental? No, tengo que escribirlo todo en una agenda de papel y tengo papelitos por todos lados. Sí, sí, aquí es una lucha porque aquí en Secodá son tecnológicos, sobre todo la nueva generación. Entonces tienen iPad, tienen nube, y yo tengo el papelito. Bueno, entrando en tecnología, ¿qué prefieres, TikTok o el Instagram? Instagram, sobre todo que en Instagram se consigue mucha información y oferta. Con el tema de la tecnología y la pandemia, ¿prefieres reuniones virtuales, ya habiendo sufrido 2 años estando en reunión virtual, o te quedas con las presenciales 100%? No, presenciales, yo di clases virtuales y fue bastante difícil. Nada como el contacto cara a cara, 100% presencial. O sea, ¿Cuál es tu contacto más famoso que tienes en el WhatsApp? Que el tú digas, mira, contacto más famoso. Oye, creo que mis hijos, creo que es el contacto más famoso que tengo, ¿no? que ya me Pero bueno, imagino que ahí ese tengo a es, periodistas también, gente que ha trabajado mucho. He tenido la oportunidad de tener contacto como cercano con miembros del Comité de Derechos del Niño, que es como la meca en el tema de infancia. Mis amigos del colegio también son como mis superhéroes, que bueno, que cada quien regados por el mundo están tratando de dar lo mejor de sí. yo me imagino que tus chamos deben ser casi que se saben el Padre Nuestro y se saben los 10 mandamientos y los deberes de los niños y las obligaciones de los No, niños. como todo niño, bueno, con sus errores, con sus contradicciones, igual uno como padre, de hecho, cuando es un padre defensor, es más difícil porque uno entra en contradicciones y comete errores, y no es que se la sabe toda, pero bueno, es complicado. No es fácil ¿Te tener han un papá llamado, defensor. te han llamado alguna vez para decirte algo en la escuela que se portan mal? Oye, fíjate que no. Si se portan mal, lo hacen muy bien, que no los descubren. O a los profesores les da miedo llamarte, seguramente también, ¿sabes? No, 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 mentira, mentira. no, bueno, también Mira, puede ser. Carlos, vamos a la parte final también de acá y te pregunto, ¿tú sientes que el gremio de los abogados en Venezuela está dormido? Oye, yo siento que el gremio de los abogados se ha minimizado. Yo creo que esos abogados que yo veía de estudiantes, que eran aguerridos, que problematizaban, que escribían, que generaban posturas, generaban opinión pública, eso ha ido durmiéndose progresivamente, ¿no? Tenemos un sistema de justicia profundamente debilitado, golpeado. En el área de infancia, bueno, lo que pasa en los tribunales, bueno, yo jamás en mi vida pensé de estudiante ver lo que yo he observado. Y yo creo que es un llamado a la acción, yo creo que es un llamado a la reflexión. Y creo que el abogado, al igual que el médico, tiene una función primaria. Fíjate que el médico te resguarda la vida, pero el abogado te resguarda tus derechos, ¿no? Y eso emplaza desde tu patrimonio hasta tu libertad.
Entonces vean la responsabilidad que tenemos y bueno, y frente a los desmanes jurídicos que estamos viendo, no podemos ser pasivos y tenemos que superar la lógica, bueno, que vamos a ir resolviendo como podamos. Entonces no podemos tener islas, sino bueno, ver un conjunto en donde el rol del abogado es fundamental. Claro, esta es la parte de la, de la entrevista que a María Angélica más le gusta, está en tribunales y no pudo llegar a ella. Y ella siempre pregunta a los invitados, un consejo que le das a los venezolanos y a los abogados, a todo el mundo, de por qué seguir apostando en Venezuela. A ver, yo creo que Venezuela es un país resiliente, creo que es una sociedad profundamente resiliente. Y mira que le hemos pasado mal. Y frente a eso todavía hay personas apostando en un país mejor. Fíjate, nosotros tenemos ya 20 minutos hablando sobre el derecho donde pudiésemos estar en la playa o haciendo otras cosas mucho más lucrativas. Pero bueno, yo creo que hay ese anhelo, esa esperanza y ese sueño de tener un presente mucho mejor. Y frente a ese sueño hemos sido profundamente resilientes. Y ser resiliente no significa ser conformista, sino ser resiliente, bueno, cómo salimos fortalecidos de un contexto bueno, que nos ha tocado profundamente duro a todos. Para despedirte ya, y ahora sí como que las últimas dos preguntas que te hago, ¿cómo te ves tú dentro de los próximos 30 años? ¿O qué esperas tú que Venezuela pueda reconocer de Carlos Trapani con todo el esfuerzo que ha hecho en todo el tema de las defensas de los chamos? Yo siguiendo a hacer lo que hago, ya más, yo no sé hacer otra cosa, yo no sé ser comerciante, yo no sé cocinar, yo no sé hacer lo que hago, no hago más nada. Y ojo, yo prefiero volver a ver el país que yo vi de niño, ¿no? Donde esta generación de niños no lo ha podido disfrutar. Ese yo creo que es como mi sueño, ¿no? Y si, ¿cómo me quiero que me recuerden? Mira, como una persona que fue testarudamente insistente, bueno, en que los niños tienen derecho y en el que las autoridades tienen que dar respuesta a sus demandas, ¿no? Que no, los derechos no son buenos deseos, buenas intenciones, sino que son obligaciones que hay que cumplir. No, fue fabuloso. Hemos terminado la entrevista, Carlos. Te voy a dejar nada más para que le indiques a la audiencia, que ya deben saberlo seguramente, cuáles son las redes, cómo se comunican contigo, cuál es un correo en el cual pudieran de alguna manera mandarte algún mensaje para que estén al tanto de ello, pues. Mira, @Secodap por todas las redes sociales, por ahí nos siguen La Pista, es el canal más rápido de comunicación. Bueno, ahí estamos, hay todo un equipo de comunicaciones, del servicio de atención psicológica, del servicio de atención jurídica, del área de formación, del área de investigación. Entonces, bueno, ahí todos estamos a la orden, bueno, para cualquier apoyo. Bueno, Carlos, no queda más que decirte que nosotros que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Sé que va a ser una entrevista que la gente va a tener que escuchar porque hemos conocido una parte muy profesional tuya, además que llevo años recorriendo tu carrera y sabiendo todo lo que has logrado y estoy súper orgulloso, además que ya has dado este tiempo a pesar de la internet y las cosas que nos pasan en la vida diaria, pero era un tema muy importante que atacáramos antes de que esto se vuelva quizás un rollo de si discuten o no discuten la ley o lo que venga. Creo que siempre tu voz de información es importante. A partir de este momento, Carlos, quiero que sepas que la tribuna de Quise Habla Legal Radio es para ti cuando quieras, lo que necesites hablar, lo que creas que debamos hacer. Y bueno, muchísimas gracias por todo, hermano. Te quiero mucho por todo este esfuerzo que hemos hecho el día de hoy. Dale, un abrazo. Cuídense mucho. Dale, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, amigos, hemos llegado al final de un nuevo episodio de Quise Habla Legal Radio. Gracias a Carlos Trapani por habernos acompañado estos minutos en una tremenda entrevista donde conocimos muchas cosas importantes de lo que es la materia y de él mismo, pero sobre todo muchísimas gracias a quienes nos han acompañado de la web o la aplicación en el live y en YouTube. Este programa y la entrevista será revisada luego en nuestras redes sociales para común denominador de todos los asistentes y recordemos que este programa es realizado con la colaboración de los siguientes anunciantes. Todos tuyos, Mari. Colegis Creativo, síguelos a través de @Colegis Creativo en Instagram. Automatic BE, todos los sellos automáticos. Si deseas más información, puedes escribirle a través de @Automatic BE en Instagram. Dos Tipos Producciones, todo en publicidad, vayas a avisos publicitarios. Síguenos como @2tipos.pro. Super Junín, Super Chai, Super Victoria, Super Panteón, todo para tu vehículo. Síguelos en Instagram como @Supervictoria. Confecciones Chavarri, de Miranda para el Mundo, síguelo como @Confecciones Chavarri, @Viva Felicitas, Piso Bajo Store, regalos para el alma. Por favor, no olviden sintonizarnos a través del portal de radiocomunidad.com o por la aplicación descargable por App Store o Google Play, todos los jueves en vivo de 11 a 12 del mediodía y los viernes en repetición de 6 a 7 de la mañana. Quedamos atentos a sus comentarios como siempre en nuestras redes sociales, en Instagram como @QuiseHablaLegal y en Twitter como Se Habla Legal. Además ya tenemos Facebook. Igualmente el teléfono 0412-582-0292. Este programa se hizo con la colaboración en el equipo y en los controles de Rafael Cedeño, en edición y montaje, Raúl Sánchez, en las redes sociales, Victoria Nieto, en la coordinación de Radio Comunidad, Norángel Liscano, en la dirección general, Elías Santana, a quien le enviamos un gran abrazo, abrazo Elías, y como productor de este espacio, @GaboRod701.
Ha sido un placer, amigos. Nos vemos la próxima semana con más normas, artículos, casos insólitos, actualidad jurídica, asesoría y mucho más. No olviden que nuestra intención siempre será hacerles vivir el derecho sin necesidad de ser abogado, porque aquí, Rafa, Se habla se habla legal. legal. Nos vemos el próximo jueves, sayonara. Chao, gracias. Aquí se habla Legal Radio ha llegado al final y la invitación es para el próximo jueves a las 11 de la mañana. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales en @aquisehablalegal para realizar sus preguntas que serán analizadas en el próximo programa por radiocomunidad.com.